Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el tema de dinámica de la asignatura de física del ingeniero Román Munive Wilber Enrique. Los integrantes de hoy somos Sandro Romaní Alay Arnau, Astorga Moreda Daniel Salvador y Palomino Guamaní Felipe Elías. Continuamos con la exposición. Le doy pase a mi compañero Palomino para que continúe la exposición. Tenga un saludo cordial ingeniero. En esta oportunidad, por ejemplo, vamos a tratar los puntos sobre la mecánica clásica que abarca sobre las leyes de Newton y diversos temas de la física. Por ejemplo, como podemos apreciar un pequeño concepto que nos puede definir que la mecánica clásica es la rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de los cuerpos físicos macroscópicos en reposo y velocidad pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Siguiente filmina, compañero. Como podemos apreciar, tenemos la primera ley de Newton. Nos dice que todo cuerpo conserva un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras las fuerzas aplicadas no alteran dicho estado. Como podemos apreciar entre las fórmulas, es sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de fuerza X igual a 0 y sumatoria de fuerzas Y que es igual a 0. Vamos a presentar un pequeño problema. Siguiente filmina, compañero. Y nos dice, ¿no?, que la esfera de la figura pesa 30 kp y está en equilibrio. En esta oportunidad, kp va a ser la fuerza que en este ejercicio se está demostrando con kp. Y nos pide hallar la tensión de la cuerda y la reacción del apoyo. Podemos apreciar la imagen, ¿no?, que forma un ángulo de 30 grados y de 60 en la parte inferior. Nos piden hallar cómo es la tensión y la reacción del apoyo. Entonces aplicamos lo que es diagrama de cuerpo libre, descomponemos el cuerpo en el eje X y en el eje Y. Entonces sabemos que sumatoria de fuerza X es igual a 0. Reemplazamos, tenemos que R coseno de 30 menos T coseno de 30, que es igual a 0. Despejamos, como ya nos pide tensión en este caso. En la siguiente filmina, compañero. Compañero, siguiente filmina. Entonces, como reemplazamos, R nos es igual a T. En este caso, tenemos ahora en sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a 0. Reemplazamos, que sería T seno de 30 más R seno de 30 menos P, que es igual a 0. Como tenemos entendido que R es igual a T, entonces reemplazamos, ¿no? Sería 2T seno de 30, que sería menos P igual a 0. Como nos pide ayer la tensión, entonces despejamos en función a T para poder hallar la tensión y nos da un resultado de 30 kP. Entonces, como tenemos entendido en la parte superior que R es igual a T, entonces también sería la reacción del cuerpo sería 30 kP. Siguiente filmina, compañero. En este caso podemos apreciar lo que son las fuerzas, lo que se va a aplicar mayormente para la segunda ley de Newton. Se definen por fuerzas de la causa del movimiento de los cuerpos y las variaciones del movimiento. Es también la causa de las deformaciones y rupturas de los cuerpos. En función de la duración, pueden ser permanentes o variables. Permanentes pueden ser del mismo cuerpo, por ejemplo, el peso, ¿no? Y en las fuerzas variables pueden ser, por ejemplo, cuando nosotros mismos empujamos un carro, puede ser el viento. Siguiente filmina, compañero. Compañero, siguiente filmina. Por ejemplo, podemos apreciar ahora la segunda ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia. Indicaba que si no había fuerza sobre un cuerpo, este tenía un movimiento rectilíneo.
si ahora hacemos actuar una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo será acelerado. La experiencia muestra que la aceleración que experimenta es directamente proporcional a la fuerza y en la misma dirección. Por ejemplo, tenemos la fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración. Por ejemplo, tenemos siempre tener presente que cuando un cuerpo de masa m cae libremente, su aceleración es la de la gravedad y la fuerza que actúa sobre él es su cuerpo, que está representado por W. Por lo tanto, la segunda ley de Newton nos da W para poder hallar el peso, que sería masa y por gravedad. El siguiente, Filomena, compañero, vamos a proceder con un ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio nos dice, sin rozamiento, calcular la aceleración del sistema de masas M1 y M2. Nos dan los datos que masa 1 es igual a 4 kilos, M2 que es igual a 8 kilogramos. El ángulo que forman entre ellos es de 37 grados. Procedemos al diagrama. Por ejemplo, aplicamos lo que es diagrama de cuerpo libre. Como sabemos, sumatoria de fuerzas en el eje Y, reemplazamos, ¿no? Que sería la masa 2 por la gravedad por seno del ángulo menos la masa 1 por la gravedad, que sería igual por las masas, ¿no? De los cuerpos, que sería la masa 1 más la masa 2. Sería esto por la aceleración. Siguiente, Filmina, compañero. Entonces, con respecto a esto, despejamos la A, que vamos a hallar la aceleración en función de la aceleración, ¿no? Entonces sustituimos los valores y nos da un resultado que sería de 0.65 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería la aceleración del cuerpo. Le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos la tercera ley de Newton del movimiento. La tercera ley de Newton o principio de acción o reacción establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en dirección opuesta, como se puede apreciar en la imagen de la derecha, donde se aprecia que un cuerpo golpea con cierta fuerza un balón, generando una fuerza sobre B y generando otra fuerza en dirección opuesta sobre A. Siguiente, Filmina, compañero. La fórmula de ley es fuerza sub 1 de 2 es igual a la fuerza 2 sobre 1. La fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 o fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, vemos que un jugador ejerce una fuerza del pie sobre la pelota y vemos la otra fuerza que va en sentido contrario, que vendría a ser la fuerza de la pelota sobre el pie del jugador. Siguiente, Filmina, compañero. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio sencillo. Un chico y una chica están patinando. El chico de 60 kilogramos ejerce una fuerza de 10 newtons sobre la chica de 40 kilogramos. A. Nos pide hallar la aceleración de la chica y B. Nos pide hallar la fuerza sobre el chico. Tenemos un diagrama donde podemos apreciar la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración. Y como sabemos que la fuerza equivale a 10 newton, equivalemos que la masa vendría a ser 40 multiplicado por la aceleración. Efectuamos y tenemos que la aceleración equivale a 0,25 metros por segundo al cuadrado. En el siguiente dibujo tenemos que la fuerza de 10 newton que va hacia la derecha contrarrestada por la fuerza de 10 newton que va hacia la izquierda. Por eso la fuerza sobre el chico vendría a ser menos 10 newton hacia la derecha. Siguiente, Filmina, compañero.
Sistema de unidades mecánicas. Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos básicos. Sistema Internacional de Unidades OSI es el sistema más usado. Son unidades básicas, como el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el Kelvin, la candela y el mol. Las demás unidades son derivadas del sistema internacional. Sistema métrico decimal. Primer sistema unificado de medidas. El sistema sexagesimal o CGS, denominado así porque sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo. Siguiente, Fermina, compañero. Tipo de sistema de unidades. Tenemos el sistema métrico. Este sistema conforma la base del Sistema Internacional de Unidades y mide longitud, área, volumen, capacidad y masa. Consta de la unidad base más los múltiplos y submúltiplos correspondientes. En el sistema métrico tenemos las unidades de longitud, área, volumen, capacidad y masa. La longitud medida en metros, el área en metro al cuadrado, volumen metro cúbico, capacidad litro y masa kilogramos. Sistema Internacional de Unidades, con las siglas SI, se basa en el sistema métrico decimal y en el conjunto de medidas llamados sistema MKS, iniciales de metro, kilogramo y segundo. Este sistema es aceptado por la comunidad científica a nivel mundial para comunicar los resultados de la gran mayoría de sus experimentos, aunque unidades de otros sistemas también se utilizan por motivos históricos o prácticos. En el dibujo de la parte derecha tenemos un diagrama de un dibujo de donde estemos las unidades utilizadas que vendrían a ser segundo, kilogramo, mol, candela, Kelvin, ampere y metro. Siguiente diapositiva, compañero. Sistema sexagesimal de unidades o también llamada CGS. Este sistema propuesto por Gauss a comienzos del siglo XIX fue utilizado por los científicos hasta entrado el siglo XX, de las respectivas iniciales de las unidades básicas. Surgen el nombre de CGS, centímetro, gramo y segundo. Tenemos dentro del sistema sexagesimal, tenemos unidades básicas del sistema sexagesimal, como el centímetro, gramo, segundo. El centímetro, que lo tenemos que un centímetro equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros, el gramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, un segundo es igual al cesio menos 133 y multiplicado por 9.192, 631 y 770. Unidades derivadas del sistema sexagesimal. Tenemos el GAL. GAL equivale a 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Tenemos la DINA, que vendría a ser la fuerza aplicada a 1 gramo, obteniendo una aceleración de 1 GAL. El RQ, que vendría a ser 1 por 10 a la menos 7 joules, varia, que vendría a ser una aceleración equivale a una DINA por centímetro al cuadrado. El Gauss, que su símbolo vendría a ser G, equivale a 10 a la menos 4T. Tenemos el sistema técnico de unidades. Unidades fundamentales del sistema técnico tenemos longitud, tiempo, fuerza y temperatura. Longitud, que vendría a ser medido en metros. El tiempo, que vendría a ser medido en segundos. El tiempo en todos los sistemas siempre va a ser medido en segundos. La fuerza, que vendría a ser medido en kilogramos a fuerza, la temperatura en grados centígrados. Unidades derivadas del sistema técnico tenemos masa, que vendría a ser con la fórmula masa es igual a fuerza sobre aceleración, energía y calor, que vendría a ser 1 kilopondímetro, equivale a 9.81 joules. Una caloría equivale a 4.1868 joules, una potencia que equivale a 735.5 vatios. Siguiente, Filmina, compañero. Sistema británico de unidades. En este sistema se utilizó largo tiempo en los países del habla inglesa. Hoy día en el Reino Unido trabaja igualmente con el sistema internacional SI,
Sin embargo, los Estados Unidos es uno de los pocos países que todavía no migra al sistema SI. Unidades básicas del sistema británico tenemos el pie libre segundo. El pie equivale a 0.3048 metros. La libra a fuerza pound, que equivale a un pound, equivale a 4,44.822 newtons. Un segundo que, como en todo sistema, siempre va a ser medido en segundos. Unidades derivadas del sistema británico, tenemos un slug, que vendría a ser una libra a fuerza, que equivale a un pie sobre segundo al cuadrado, y en kilogramo aproximadamente es 14.59. Unidades para la velocidad y la aceleración. Tenemos que las unidades para la velocidad vendrían a ser pie sobre segundo, y para la aceleración tenemos pie sobre segundo al cuadrado. Unidades para la presión, pound sobre pie al cuadrado o libra fuerza sobre pie al cuadrado. También tenemos libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos el sistema de unidades, donde tenemos el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés. Como tenemos las medidas que vendría a ser magnitud, longitud, masa y tiempo y fuerza, y cada uno con sus unidades, metro, kilogramo, segundo y newton. Siguiente filmina, compañero. En esta filmina tenemos la tabla de equivalencia de unidades a longitud, que equivale a, donde nos dan la equivalencia de milla, pie, pulgada, yarda, kilómetro y pie. Siguiente diapositiva, compañero. La tabla de equivalencia de unidades a masa. Nos dan la equivalencia de un kilogramo, un libra, una tonelada métrica, una onza, un slug y una arroba. Siguiente diapositiva, compañero. Acá tenemos la tabla de equivalencia de unidades a tiempo. Nos dan las equivalencias de un año, un día, una hora, un minuto y una hora en segundos. Siguiente diapositiva, compañero. Como podemos apreciar, tenemos un ejercicio de sistema métrico que vendría a ser en unidades. La velocidad promedio de un automóvil es de 90 kilogramos por hora. Expresa dicha magnitud en metros sobre segundo. Como sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, al descomponerlo tendríamos un kilómetro sobre 1000, que es equivalente a 1000 metros sobre un kilómetro. Al igualarlo tendríamos 1. También debemos despejar una hora, que equivale a 3600 segundos. Despejamos que una hora sobre 3600 segundos equivale a 3600 segundos sobre una hora, y todo efectuamos, nos quedaría 1. En la siguiente imagen vemos que hallamos 90 kilogramos sobre hora, equivale a 90 kilogramos sobre hora por 1000 metros sobre un kilómetro, multiplicado por una hora sobre 3600 segundos. Simplificamos, tenemos 90.000 metros sobre 3600 segundos. Efectuamos, tenemos 25 metros sobre segundo. Siguiente filmina, compañero. Leyes de fuerza. En términos técnicos, una fuerza es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. No debe ser confundida por los conceptos de esfuerzo o de energía. Comúnmente el concepto de fuerza se explica en los términos de la mecánica clásica, establecida por los principios de Isaac Newton de 1642 a 1727, conocidos como las leyes del movimiento y publicadas en 1687. En cambio, en la mecánica newtoniana o clásica existen muchas otras fuerzas identificables, como la fuerza de roce, la fuerza gravitatoria, la fuerza centrípeta, etc. Siguiente diapositiva, compañero. Primera ley de Newton o la ley de inercia. En esta ley tenemos que el movimiento rebate la idea aristotélica de un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. La fórmula tenemos suma de fuerzas equivalente a 0,
Vemos que la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo equivale a 0. Según la ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, esta ley se encarga de cuantificar el concepto de la fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no puede ser constante. Tenemos la fuerza resultante es igual a masa por aceleración y la suma de fuerza que equivale a masa por aceleración. Siguiente, mira, compañero. En este ejercicio podemos apreciar que un cuerpo de 40 kilogramos de masa descansa sobre una mesa mediante una cuerda que pasa por una polea, se une a otro de 30 kilogramos de la cuerda, suponiendo que el coeficiente de rozamiento para el primer cuerpo vale 0,2. Tenemos el diagrama de cuerpo libre aplicando todas las fuerzas como la tensión, la fuerza resultante, la, la pre- el peso sub 1 y el peso sub 2. Tenemos por fórmula que el peso equivale a la masa por la gravedad. Tenemos dos ecuaciones del peso sub 1 y peso sub 2, masa sub 1 por gravedad y masa sub 2 por la gravedad. Efectuamos y nos da que el peso sub 1 equivale a 392 newton y el peso sub 2 equivale a 294 newton. Ahora debemos calcular la fuerza de rozamiento que tenemos. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Tenemos que la fuerza de rozamiento equivale a 0,2 por 392 newtons. Efectuamos, tenemos que la fuerza de rozamiento equivale a 78,4 newtons. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 del P sub 2 menos la tensión equivale a masa sub 2 por la aceleración. Efectuamos, tenemos por consiguiente que el peso sub 2 menos la fuerza resultante equivale a la masa sub 1 por la aceleración más la masa sub 2 por la aceleración. Efectuamos, tenemos que la aceleración equivale a la peso sub 2 menos la fuerza resultante sobre la masa sub 1 más la masa sub 2. Reemplazamos sus valores, nos da el peso del sub 2 que vendría a ser 294 newtons menos la fuerza de rozamiento que equivale a 78,4 newtons sobre la suma de masa sub 1 más la masa sub 2 que tenemos que equivale a 70 kilogramos. Ya hallamos la aceleración con una aceleración de 3,1 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora tenemos la fórmula de la tensión, que la tensión equivale a la masa por la aceleración más la fuerza resultante. Reemplazamos con sus valores y tenemos que la tensión equivale a 202 newton. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora le doy pase a mi compañero Astorga para que continúe con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el peso. Como dice, en física moderna, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad de la masa y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Por extensión de esta definición, también podemos referirnos al peso de un cuerpo en cualquier otro astro, como la Luna o como Marte, entre otros, en cuyas proximidades se encuentra. Como podemos ver acá, tenemos un cuerpo apoyado en una balanza, ¿no? También podemos el peso de la Tierra, que puede ser el peso, que es igual a P, M, que es igual a masa, y la G, que es la fuerza del campo gravitatorio. Continuando con la exposición, dice unidades de peso. Como el peso es una fuerza, se mide en unidades de fuerza. Sin embargo, las unidades de peso y masa tienen una larga historia compartida, en parte porque su diferencia no fue bien entendida cuando dichas unidades comenzaron a utilizarse. Bueno, tenemos el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema es el prioritario, el único legal en la mayor parte de las unidades de las naciones, excluidas Birmania y los Estados Unidos. Por lo que en las publicaciones científicas, en los proyectos técnicos, en las especificaciones de máquinas, etc., las magnitudes físicas se expresan en unidades del Sistema Internacional de Unidades, el SI.
Así, el peso se expresa en unidades de fuerza del sí. Esto es en newtons, que vale N. Por ejemplo, tenemos un newton que es igual a 1 kilogramo por 1 de M sobre S al cuadrado. Sistema técnico de unidades. En el sistema técnico de unidades el peso se mide en kilogramos fuerza o kilopondio, definido como la fuerza ejercida sobre 1 kilogramo de masa por la aceleración de caída libre. Bueno, tenemos gramo que es igual a 9,80665 metros sobre segundos al cuadrado. O también tenemos un kilogramo fuerza, que es igual a 9,80665 newtons, igual a 9,865 kilogramos por metro sobre segundos. En otros sistemas también se suele indicar el peso en unidades de fuerzas de otros sistemas como la DINA, la libra fuerza, la onza fuerza, etc. La DINA es la unidad de CGS de fuerza y de no forma parte del SI. Algunas unidades inglesas como la libra pueden ser de fuerza o de masa. Las unidades relacionadas como el slug forman parte del subsistema de unidades. El cálculo de peso. El cálculo del peso de un cuerpo a partir de su masa se puede expresar mediante la segunda ley de dinámica, donde el valor es la aceleración de gravedad en el que se encuentra el cuerpo. En primera aproximación, si consideramos a la Tierra como una esfera homogénea, se puede expresar de la siguiente manera, de la siguiente fórmula. Gravedad que es igual a fuerza sobre masa, igual que es gravedad por masa sobre T, sobre R sub T al cuadrado. Siguiendo con la exposición, la siguiente dice comparación del peso en el sistema solar. La siguiente lista describe el peso de un cuerpo de masa unidad en la superficie de algunos cuerpos del sistema solar, comparándolo con su peso en la Tierra. Como podemos ver acá, tenemos el cuerpo celeste, que puede ser el Sol, que puede ser Mercurio, y su peso relativo es 27,9, y que en grados, masa sobre segundo al cuadrado, valdría 274,1. Acá tenemos el Sol, el Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tenemos lo que es la masa. En física, masa viene del latín massa, es una magnitud física y propiedad general de la materia, que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De una manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Es propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa del Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo, el kg. Bueno, dice masa en la física relativista, la masa inercial. Tenemos lo que dice la tercera ley de Newton, afirma que dos fuerzas son iguales y opuestas. Tenemos el F sub AB, que es igual a negativo F sub AB, sub BA. Dice, sustituyendo en las ecuaciones interiores, se obtiene la masa de B como MB igual a sobre A sub A sobre A sub B, M sub A. Y tenemos acá lo que dice también, las masas deben ser constantes y que ambos cuerpos están aislados de otras influencias físicas, de forma que la única fuerza presente sobre A es la que ejerce B, denominada FAB, y la única fuerza presente sobre B es la que ejerce A, denominada FBA, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Tenemos acá FAB igual a MA a. Tenemos también FBA, que es igual a masa sobre sub E, y A sobre sub B. Tenemos la masa gravitacional. Considérese que dos cuerpos A y B con masas gravitacionales MA y MB separados por una distancia de RAB. La ley de la gravitación de Newton dice que la magnitud de la fuerza gravitatoria de cada cuerpo ejerce sobre el otro, que es F igual a G MA MB sobre T AB al cuadrado, donde G es la constante de gravitación universal. La sentencia anterior se puede reformular de la siguiente manera. Dada la aceleración G de una masa de referencia en un campo gravitacional, como el campo gravitatorio de la Tierra, la fuerza de la gravedad en un objeto con masa gravitacional M es la magnitud. Tenemos acá la fórmula que es F igual a mg. Y bueno, para acabar un ejemplo, tenemos acá un ejemplo que dice, un bloque de 50 newtons de peso se ubica sobre un plano indicado en un ángulo de 30 grados con la horizontal.
El bloque se sujeta con una cuerda ideal que se encuentra fija en la parte superior del plano inclinado, como se muestra en la figura 3.a. Calcular la tensión de la cuerda y la fuerza moral. Bueno, continuando con la solución, dice, se identifican las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que son la fuerza de atracción de la Tierra, que es P, la fuerza de la cuerda que la sostiene, que es la tensión, que es igual a T, y fuerza en el plano que ejerce sobre el cuerpo, que es la normal, que es N. En el diagrama de cuerpo libre, el bloque se muestra en la figura 4.3, en la figura 4.3, tenemos la figura y tenemos el diagrama, ¿no? Tenemos la normal, la tensión y el peso. Como el sistema está en equilibrio, se aplica la primera ley de Newton en cada dirección X, Y. Tenemos la suma de las fuerzas, que es igual a 0, la suma de las fuerzas de X, que es igual a 0, y la suma de las fuerzas de Y, que es igual a 0. Del diagrama del cuerpo libre se obtiene que el eje X es menos T más P seno de alfa igual a 0. Y en el eje Y tenemos la N menos P coseno de alfa menos 0. Despejando T y N y reemplazando los valores numéricos se obtiene que T es igual a P seno de alfa, valdría 50 seno de 30, que valdría 50 newtons. Y N igual a P coseno de alfa, reemplazando sería 50 coseno de 30, que es igual a 43.2 newton. Bueno, ingeniero, esto sería todo por nuestra exposición. Gracias por prestarnos atención. Acá le mostramos la bibliografía. Le doy gracias a mis compañeros Santos y a mi compañero Palomino por su disertación. Espero que les haya quedado claro. Algo que quieran aclarar mis compañeros, alguna recomendación o algo. No, compañero, eso sería todo. Gracias. Bueno, ingeniero, por nuestra parte, muchas gracias por prestarnos atención y sería para nosotros otra oportunidad.